Amén, Señor. Podemos tomar asiento, hermanos. Buenos días. Esta alabanza es un himno precioso y para nosotros, independientemente de cuál haya sido la experiencia con nuestro papá, es una fortaleza y un consuelo saber que tenemos un Padre que es nuestro Padre y que nos enseña a aquellos que tal vez no tuvimos un modelo ejemplar, pero nos enseña a ser padres y nos enseña también a perdonar si hubo alguna falta con ese Padre que Dios nos dio. Para nosotros preparar este culto, hermanos, es algo muy especial, es algo muy significativo, porque debemos pensar, como decía el pastor Isaí, en todos aquellos hombres que están en casa, que están luchando, que son responsables. Y por eso ponemos atención a los detalles, hasta la decoración. Miren las hermanas, ¿verdad? Cómo han prestado atención en los detalles, la alabanza preciosa. Pero el clímax de esta celebración no son los regalos, aunque felicidades a los que ganaron los regalos. Es la palabra de Dios. Y esta mañana nos acompaña Jorge. Él es hijo de papá ruso, mamá polaca. Nació en Argentina. Bueno, démosle un fuerte aplauso, ¿verdad? Ya que tenía la iniciativa. Nuestro hermano, gracias. Y él es pastor desde hace 10 años de la iglesia Fortaleza. Él conoce a nuestro hermano Edgardo Moreno Viera. Algunos de los que estamos presentes lo conocemos. Edgardo Moreno es copastor en la iglesia Fortaleza desde hace casi también unos 9 años por ahí, ¿verdad? Porque llegó al inicio cuando el hermano estaba trabajando en este proyecto. Es ingeniero civil de profesión y de nacionalidad es argentino, pero él dice que el Señor ya lo perdonó por eso, ¿verdad? Para nosotros es un gusto tenerte, Jorge, y haber compartido parte del ministerio en estos días. Que Dios te use. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por lo de ingeniero. Soy constructor, no ingeniero, pero está bien. He escuchado mucho de ustedes. Y puedo decir, como la Escritura dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos les ven. Es un gusto, un privilegio estar con ustedes. Para aquellos que se acuerdan del hermano Edgardo, su esposa Ruth, ellos les envían cariñosos saludos y siempre me hablan de este lugar, de los pastores, de los hermanos, y he conocido a muchos. Quiero agradecer al cuerpo pastoral, al pastor Mauricio, a los hermanos Ortiz que me han recibido en su casa, a todos, a Oscarcito, no sé dónde estás, Oscar, si estás allí. Dios, gracias por llevarme por todos lados, soportarme tanta plática. Te habré mareado estos días de tanta plática. Y es un gusto y un privilegio. Yo también soy papá de 2 hijas, Melody de 20 años, Crital de 17 y mi esposa Isabel. Todos ellos y la congregación de Los Ángeles les manda muchos saludos. Pero vamos a ir directo a la palabra de Dios. Les traigo un mensaje que le he titulado la historia del Padre Pródigo. La historia del Padre Pródigo. También a veces a este mensaje le llamo amor sin vergüenza. Pero vamos a entrar allí. Incline su rostro donde usted se encuentra y pidamos la bendición de Dios. Señor, tu palabra es bendita y no necesita bendición. Pero nosotros necesitamos, Señor. Necesitamos oídos prestos, corazones dispuestos, Señor, y un espíritu alineado con el tuyo para recibir tu palabra. En esta mañana, Señor, nos humillamos delante de tu presencia y nos pedimos que tú nos hables en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Primero, la celebración del Día del Padre, escúcheme bien, es honrosa y es bíblica. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Y para qué? Y para que disfrutes de una larga vida en la tierra. ¿Cuántos quieren llegar bien ancianitos, disfrutar de la vida? Amén. Todos, ¿verdad? Entonces tenemos que honrar. Este versículo se repite en el Antiguo Testamento, se repite en Éxodo, en Levítico, Deuteronomio, en Malaquías y aún en el Nuevo Testamento. Es tan importante honrar a los padres. Pero ¿sabe una cosa? Algo que me impresionó de este precioso país, porque este es un precioso país, amén. Tan linda la vegetación, tan linda la gente.
Es difícil ser padre hoy. Muy difícil ser padre hoy. Dice, yo no sé cómo sucede aquí, pero mi esposa trabaja en el sistema educativo. Y ahora, porque la psicología no te lo permite, en las escuelas, si un niño quiere hacer algo, no se le puede decir que no. Se tiene que utilizar la psicología de la redirección. Si un niño quiere sentarse aquí y tú no quieres, el maestro lo necesita en otro lugar, le puedes decir, mira, te puedes sentar aquí o te puedes sentar en este otro lugar, pero no le puedes decir la palabra no porque lo vas a afectar psicológicamente. Eso está pasando hoy en el sistema educativo en los Estados Unidos. Por la psicología para aprender. Yo no sé usted, pero yo la única psicología que conocí fue la de la chancla. ¿No se acuerda usted? O la del cinto, es la que conocíamos, porque nuestros padres sabían, porque Proverbio 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es difícil ser papá, hoy es difícil corregir a los hijos, y la Escritura nos enseña, Efesios capítulo 6, versículos 4. ¿Puede leer conmigo lo que dice esto? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos saben esta verdad? Ahora, ¿alguna vez usted se puso a pensar cómo voy a hacer yo para disciplinarlo en el temor del Señor y no provocarlo a ira? ¿Alguna vez usted se puso a pensar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Es tan difícil disciplinarlo. Pero la parábola que yo llamo del Padre Pródigo tiene muchas enseñanzas. Y hoy vamos a aprender a ser buenos padres. ¿Cuántos papás quieren ser buenos padres? Padres de acuerdo al corazón de Dios y padres de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted me dirá, pastor, se equivocó, es la palabra del hijo pródigo, pero yo le he cambiado el nombre y usted se va a dar cuenta a medida que vaya pasando los minutos. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículos 11. Libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11, y acompáñeme e imagínese y reviva conmigo lo que la historia nos cuenta. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repita conmigo, les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos gran fiesta, porque este mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios bendiga su palabra. Amén. Todos conocemos esta historia, ¿verdad que sí? La has escuchado antes, pero hay algunas cosas que quiero decirte. Primero tenemos que entender que esto
el significado de la palabra pródigo. La palabra pródigo significa el que desperdicia, el que consume sus bienes sin medida, el que desprecia la vida u otra cosa estimable, aquel que gasta y derrocha. Eso es lo que es ser pródigo. Lo segundo que tenemos que entender es lo que es una parábola. Esta es una parábola, y una parábola explica una verdad espiritual que tú no conoces a través de una verdad práctica y racional que tú sí conoces. Por eso yo digo que parábola es algo que tú conoces para entender algo que tú todavía no conoces. Esto es lo que es la parábola. ¿Y qué es lo que esta parábola me quiere decir? Esta parábola es la médula espinal de la cristiandad y la espiritualidad del Hijo de Dios. Primero nos revela el carácter doloroso y destructivo del pecado. Y segundo nos revela el carácter amoroso y perdonador de Dios. Y de este Padre, escúcheme bien, papá que estás aquí, y especialmente también las mamás que están aquí, que son también algunas papás. Allí en nuestra congregación tenemos mamás papás, aquellas que están criando sus hijos solitas y luchando. Y tenemos también algunos papás, mamás, que están criando solos a sus hijos y hacen de papá y de mamá. Y yo honro mucho a estos hermanos. Y si tú eres así, siéntate honrado por estar en este lugar, por el Señor, porque Dios tiene algo especial para ti en esta mañana. Entonces, es la médula. Esta historia nos revela el carácter doloroso del pecado, pero también nos revela el carácter amoroso y perdonador de Dios. Entonces, vamos a la historia, a desglosarla un poco y a disfrutar de ella. Primero, el hijo hace una petición vergonzosa, hermano. Es vergüenza lo que le está pidiendo. Dice que el menor de ellos, en Lucas 15:2 al principio, dice: papá, dame lo que me toca de la herencia. Según la ley judía, el papá no repartía los bienes como él quería. Si tú le ibas a dar a un hijo su parte, al mayor o primogénito, dice la ley de Moisés, había que darle el doble. Por eso el padre les reparte a los dos. Tiene que para darle al menor, tiene que darle al mayor el doble. Es lo que decía la ley. Y usualmente el padre daba sus bienes o se repartían sus bienes luego de su muerte, de la muerte del testador. O si hubiera una enfermedad muy grande que le impedía ya ejercer el negocio o atender su familia, su hijo mayor pasaba a ser el patriarca, el padre de la casa. Pero no le correspondía nada. Este hijo pidió una petición vergonzosa: papá, dame la parte que me corresponde. Segundo, el padre le da amorosamente lo que pide. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Los dos recibieron su parte. Me imagino que el papá hizo mucho esfuerzo para empezar a vender muchas cosas de las que tenía, para darle al hijo mayor el doble de lo que le iba a dar al hijo menor. El padre no discute. ¿Sabe por qué no discute el padre? Porque entienda que este es el Padre de los cielos. El Padre de los cielos no va a estar con alguien que no quiera estar con él. ¿Se lo puedo decir otra vez? El Padre de los cielos no va a estar con alguien que no quiera estar con él. Y me enseña a mí a ser padre. No merecía darle la parte, no le correspondía nada. Pero no quieres estar conmigo, hijo. Bueno, está bien. Nunca nosotros, para no provocar a ir a nuestros hijos, vamos a obligar a nuestros hijos a que estén con nosotros cuando llega la edad correspondiente. Porque Dios no es así. Dios invita a ser nuestro Padre. Nosotros decidimos si queremos que sea nuestro Padre. Y ese muchacho decidió: tú no vas a ser ya mi padre. O sea, el hijo hace una petición vergonzosa, el padre le da amorosamente, y tercero, el hijo toma una decisión vergonzosa. Dice Lucas 15:13 que el hijo comenzó a fantasear en su mente. No muchos días después de haber recibido su parte. ¿Qué dice la Biblia? No muchos días después, habiéndolo que
juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo me hago una pregunta, ¿cuántos son no muchos días? No sé, no dice la Biblia. 5 días, 4 días, 10 días, 30 días, ¿cuántos días eran? ¿Qué hizo? Con el dinero en su bolsa y con sus cosas, él todavía estaba en la casa del padre y comenzó a pensar, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Qué voy a hacer? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque él no estaba mal en la casa de su padre, pero él no quería estar bajo las reglas de su padre. ¿Qué sucedió? El muchacho no estaba feliz en la casa de su padre y él tenía un problema. Su mente fantaseaba y le decía, si tú te vas y vas a experimentar, ahora que tienes dinero, vas a vivir tu vida. Hermano, esta es una historia vieja, pero esta historia se repite todos los días en nuestras casas. Cuando nuestros hijos a veces no son hijos, son esposos. Las esposas no, ellas nunca son rebeldes, son siempre preciosas y dulces. ¿Verdad que sí? ¿Pueden decir amén las hermanas? Pero a veces sucede, hermano, ¿cómo hacemos con un rebelde? Quiero decirte algo. La fantasía en latín significa que es la facultad humana que te permite reproducir por medio de imágenes mentales sucesos que no pertenecen al ámbito de la realidad. La fantasía es mentira y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La fantasía siempre lleva a la miseria. ¿Qué estuvo pensando ese muchacho en no muchos días? No sé. Pero me encanta cómo era David. A pesar que él cometió errores, él escribió esta palabra en el Salmo 141, versículo 4. No permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes en compañía de malhechores. O sea, David dice, me tengo que cuidar el corazón, me lo tengo que cuidar. No puedo darle rienda suelta, pero este muchacho comenzó a fantasear y la fantasía produce rebeldía y la fantasía produce desconformismo. El rebelde sabe que está haciendo mal y aún así decide hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque el rebelde es necio, es tonto, se ciega, no ve. Dice la Biblia en Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. Pero el necio, ¿qué es? Arrogante y descuidado y cae en él. Así es el necio. Al rebelde, aunque usted le explique razones, por eso el padre no discute con él. Aunque usted quiera explicarle razones, no lo va a entender. Aún más, va a provocarlo a ira. ¿Cómo lidiar con la rebeldía? ¿Cómo hacer con alguien que no entiende razones? Papá que estás aquí, quiero decirte, no desesperes si tu hijo o tu hija se fue a la provincia lejana y no quiere escucharte. A veces así somos nosotros con Dios. Dios nos habla y no queremos escucharte. Y si tú vas a querer explicarle, le vas a provocar a ira. Proverbios 23:9 dice, a oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. ¿Y no le ha pasado a usted, hermano, que usted le aconseja, se burlan de usted, pero cualquiera le da otro consejo? Eso sí, ese que no hizo nada por ti, que no te ama, que no se sacrificó, que no le importas, él te dice algo y tú le obedeces. Pero aquí que papá y mamá te ama, tú no obedeces. Es que Proverbio 15:5, el hombre más sabio de la tierra dijo, el necio desprecia la corrección de su padre. Wow, la desprecia. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parábola? Que el hijo se quiso ir, el padre le dice, está bien, no quieres estar conmigo, no vas a estar. Al rebelde no hay que obligarlo, sino respetarlo para que aprenda por sí mismo. ¿Se lo puedo decir otra vez? Al rebelde no hay que obligarlo, sino respetarlo para que aprenda por sí mismos. Porque así es Dios con nosotros. Así es el Padre Celestial. ¿Qué dice Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Está en ti.
De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Quieres creer? Tienes vida eterna. No quiere creer. Así es Dios, así es el Padre Celestial. ¿Me entienden esta mañana? Así es Dios con nosotros. Y no solo eso, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta y escucha mi voz, yo entraré y cenaré. Así es Dios con nosotros, así es. Quizás el Padre habló con él, no lo sabemos, la historia no lo cuenta, pero él no escuchó. ¿Y qué hacer con un rebelde? Mi padre, ya muy ancianito, él siempre me dice, mira Jorge, niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. ¿Cuántos están de acuerdo con estas palabras? Ahora, niño pequeño no te deja dormir. Niño grande no te deja vivir. No sé si me entienden esa hora. Segundo, el hijo primero no hay que obligarlo. Segundo, al hijo rebelde hay que dejarlo que pague las consecuencias de sus decisiones. Lucas 15, 14 y 15. Mire lo que pasa. Cuando lo hubo malgastado, ¿qué? Todo. Vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar, ¿qué? Necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, la cual lo envió a cuidar cerdos. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que amamos tanto a nuestros hijos que cuando se meten en problemas queremos parar las consecuencias de lo que viene. Yo tengo madres que he conocido que me dicen, pastor, ore por mi hijo, mire, lo agarraron con droga y ahora está en la cárcel. Yo estoy juntando dinero para sacarlo. Digo, hermana, no lo saque, déjelo allí. ¿Por qué lo quiere sacar? Son las consecuencias naturales de lo que hiciste. Oh, hermano, que lo voy a traer y no tiene dónde vivir. ¿Qué clase de corazón usted tiene? Es que así me enseña el Padre. El Padre no lo fue a buscar a la provincia lejana. El Padre lo esperó. Y el problema que hacemos nosotros, hermanos, porque amamos tanto, o creemos que amamos, pero no entendemos. Dios no castiga, hermano. Dios no castiga a nadie. Dios ama. Pero Él corrige. ¿Sabe con qué el Padre corrige de los cielos? Con consecuencias naturales de nuestras acciones. Hicimos algo, tenemos que pagarlo. Pero si alguien viene a pagarlo por nosotros, nosotros nunca aprendemos la lección y nunca nos corregimos. Yo disfruté ayer con los hermanos de rescate. Y el hermano que dirige, perdón hermano, estás aquí, me olvidé tu nombre ahora, me decía, mira, ese que viene bien vestido, ese venía indigente, pero ahora es un siervo de Dios. Y yo me gozaba. ¿Qué pasó con él? Aprendió la lección. Otros vienen y siempre reciben la comida y siempre se bañan y siempre les ayudan y siguen siempre igual. ¿Por qué? Porque nunca pararon de aprender la lección. La lección se aprende cuando hay necesidad. La lección se aprende cuando se siente soledad. La lección se aprende cuando pagamos las consecuencias de nuestros errores. Y en esta parábola representa el amor de Dios y el corazón de Dios. Dios no tapa rebeldías. Dios no tapa mentiras. Dios no te ayuda si estás en la provincia lejana. Y muchos me dirán, oh, pero el amor de Dios cubre multitud de pecados. Déjeme explicarlo en concepto. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, le dijo a los demás, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Quita. Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían para que la ira de Dios no venga sobre el pueblo de Dios. El pueblo iba, sacrificaba corderos, sacrificaba palomas, sacrificaba muchas cosas. Y Dios veía que se cubría con la sangre de los animales y su ira se aplacaba. Pero Cristo es superior a eso. Cristo no cubre, Cristo quita. Oh hermano, usted vio que alguien va a venir a casa y ¿qué sucede? Viene alguien, limpiemos, levantemos la alfombra, tapamos la basura y la tapamos. Y viene la visita, ¡oh, qué linda casa, qué limpia! Pero abajo la alfombra está todo. Eso es cubrir. Pero es diferente que viene la visita y la dueña de la casa dice, saquen las alfombras, saquemos todo, vamos a limpiar, esto va a oler rico, porque una cosa es tapar la basura y otra cosa es quitar la basura.
Hay mucha diferencia. Y déselo al Señor. Dios trata con el rebelde. Mire cómo trató con Saúl en 1 Samuel 15:23. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y le dice a Saúl, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. No como persona, pero como rey te rechazo. Si Saúl se hubiera arrepentido, todo hubiera cambiado. Tercero, el rebelde debe experimentar el abandono. Lucas 15:16 dice que él quería comer las algarrobas, pero nadie se las daba. Y aquí está el problema. Nadie se las daba. Todo padre tiene que dejar que su hijo experimente y entienda el daño que produce su rebeldía. ¿Se lo puedo decir otra vez? Todo padre tiene que dejar que su hijo experimente y entienda y le duela lo que produce su rebeldía. Y quiero hablarte de dos cosas. Yo sé que el tiempo se está yendo rápido. Estamos todos aquí. ¿Nadie se me durmió todavía? Si alguien se me durmió, levante la mano. Primero, la rebeldía te causa un daño personal. Miseria, pobreza, soledad. Pero también causa un daño familiar. El dolor que causa a la familia una adicción de uno de sus miembros, sea hijo, sea hermano, sea padre, sea esposo, es tremenda. Este hijo con su actitud estaba diciendo con sus acciones: papá, no te quiero más. Ojalá estuvieras muerto, pero ¿qué pasa? Como no te moriste, dame ahora, no puedo esperar a que te mueras. Quiero que te mueras ya, eso es lo que quiero. Y que me dé, porque a mí lo único que me interesa es tu dinero, lo que tú tienes y me puedes dar. Eso es lo que pasa cuando el rebelde no aprende. Él va a venir siempre a mostrarte su necesidad, a querer sacarte y sacarte y sacarte. El padre lo entiende, por eso lo deja ir. El dolor que causa la familia es terrible. ¿Cómo se habrá sentido ese padre? Y segundo, la vergüenza pública. La Biblia nos dice que repartió los bienes a los dos. Y lo interesante de la palabra bios, de donde viene la palabra biología, que es vida. Biología es la ciencia que estudia la vida, los seres vivos. En otras palabras le estaba diciendo: reparte tu esfuerzo, papá. Todo lo que hiciste en tu vida, dame tu vida. Eso es lo que yo quiero que me des. Habrá sido humillado el papá, habrá ido al pueblo, a la ciudad a vender ovejas, a vender cabras, a vender burros, a vender caballos, habrá vendido pedazos de tierra y los amigos le decían: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás vendiendo? Y él le habrá dicho: es que mi hijo me quiere muerto, prefiero darle la parte que él quiere antes que yo sienta que me va a matar, no me quiere. Todo padre debe dejar que las consecuencias naturales de las acciones de sus hijos se tomen todo el poder y la acción que tienen que tomar, porque así es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros amamos y pensamos que amamos. Todo padre debe saber esperar que su hijo vuelva en sí. Todo padre tiene que esperar que le falte. Todo padre tiene que esperar que nadie le quiera ayudar. Todo padre tiene que esperar que sea humillado. Todo padre tiene que esperar la vergüenza pública. ¿Qué importa lo que le dice la gente? Que pase lo que tenga que pasar, porque lo que yo quiero es que vuelvan sí. Eso es lo que yo quiero. Y cambia esta historia. Cuando él sufre todo el dolor y cuando él sufre todo lo que está sufriendo, dice que él vuelve en sí. Leemos Lucas 15:17. ¿Qué dice la palabra? Entonces, volviendo en sí, dijo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de paz? Y yo aquí perezco de... Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado primero ¿contra quién? Contra el cielo. Aquí hay una verdad, hermano, escúcheme bien. El rebelde no cambia si no entiende que su pecado primero es contra Dios, después contra su padre. Primero es contra el cielo. El rebelde sabe que está lastimando a su padre, pero lo va a seguir lastimando.
Pero cuando él entiende que es contra Dios y que un día va a tener que sentarse arrodillarse delante de su presencia y le va a tener que decir, tú eres Señor. Cuando nadie cambia si no primero se arregla con Dios. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, yo ya el problema, estuve lejos, me alejé del Padre Celestial. Nadie vuelve en sí si no entiende. Escúcheme bien, si no entiende que primero es con Dios, después con mamá, primero es con Dios, después con mi esposa, primero es con Dios, después con mis hijos, primero es con Dios. Allí termina la reincidencia, ahí termina la mentira, ahí termina el pecado, al volver en sí. El hijo antes pensaba mal de su papá y mal de la casa de su papá, pero ahora piensa bien de su papá y bien de la casa de su papá. Oh, allí sí que hay abundancia. Él ya no pide ser hijo. Antes él no deseaba estar con su papá. Antes él hablaba mal de su papá. Pero ahora tiene una revelación de quién es el Padre. Y aquí está el secreto, hermano. Y yo felicito a los hermanos que extienden sus manos al necesitado. Podemos darle todo lo que podemos y eso es bendición. Pero ¿sabe qué? Tenemos que orar, sacrificarnos el espíritu y ponerlos en las manos del Señor para que esa persona tenga una revelación de quién es nuestro Padre. Él ahora se dio cuenta de quién era el Padre. Nadie cambia hasta que no sufre las consecuencias. El hijo pidió una petición vergonzosa. El hijo tomó una decisión vergonzosa. El hijo experimentó la vergüenza de su decisión. Entonces vuelve así. Y ahora sí. Todo padre tiene que aprender a socorrer con gracia en el momento adecuado. Lucas 15:20, ¿qué dice? Se levantó y fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre él, sobre su cuello y le besó. Yo no sé, hermano, cómo actúa aquí la ley con los rebeldes. En Estados Unidos actúa con mucha dulzura y quizás aquí también. Pero mire cómo actuaba la ley de Moisés, Deuteronomio 21, 18 al 21. ¿Qué dice? Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos y le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho y no obedece, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo, así extirparás el mal que haya de en medio de ti. Y todos en Israel lo sabrán y tendrán ¿qué? Temor. ¿Sabía usted esto? Usted tenía un hijo rebelde. Lástima que no dice esposos también, ¿verdad, esposas? Entonces usted iba a las puertas de la ciudad, se lo decía a los ancianos, y iban a traer a todos los hombres de la ciudad y lo iban a matar a piedrazos. Así era. Es por eso, escúcheme, es por eso que el padre lo esperaba fuera de las puertas de la ciudad, ¿me entiende? Y cuando lo vio venir, ¿quién corrió? ¿El hijo o el padre? El padre, porque dice, aquí están los ancianos. Si él vuelve es porque ya volvió en sí. Y si él volvió en sí, yo voy a correr y yo lo voy a abrazar para demostrarle a los ancianos que él es mi hijo y que ya no es rebelde y que yo lo perdono y que ya no lo necesitan juzgar. Oh, hermano, eso es gracia. Ahora sí hay que darle al hijo. Cuando el hijo vuelve en sí, sí hay que darle al hijo. El padre estaba, yo me imagino, todas las mañanas esperándolo. ¿Será que viene? Y venía alguien de lejos, ¿será que es él? ¿Será que es él? Mientras los ancianos estaban allí, el papá estaba vigilando si venía el hijo. Y cuando los ancianos ya se iban, él podía ir a descansar. Él no fue a buscarlo, pero él lo esperaba. Eso es lo que tenemos que aprender, esperar con gracia. Y cuando el hijo viene, él lo recibe. Hermano, quiero decirle que la gracia, dice que su padre fue movido ¿a qué? A misericordia. Nosotros en nuestra iglesia tenemos la definición de gracia y misericordia y se la quiero regalar a ustedes. Para usar en la casa, para usar entre esposos, para usar entre hijos, para usar en el trabajo. Gracia
es el bien que yo no merezco. Puede decirle a su amigo, gracia que está al lado, gracia es el bien que yo no merezco. Yo no merezco. En la casa muchas veces la esposa va a tener que darle gracia a su esposo. El bien que no merece. Aunque usted no sienta, gracia. O a sus hijos, o el esposo a la esposa. Y misericordia es que no me den el mal que sí yo merezco. ¿Me entiende? Que no me den el mal que sí yo merezco. Entonces dígale a su hermano, misericordia es que no me des el mal que yo sí merezco. El Padre le dio el bien que él no merecía y no le dio el mal que él merecía. Eso es lo que es gracia y misericordia. Misericordia. Y déjame terminar ya en el último. El Padre es el más pródigo y derrochón de la historia. ¿Qué era pródigo? Un derrochón, ¿verdad? Era un derrochón. Ahora fíjese lo que pasa, Lucas 15, 22 al 24. Ahí nos explica qué hizo el padre. Pero su padre dijo a sus siervos, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo y pongan el anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan el ternero gordo y mátenlo y comamos y festejemos. Déjame decirte rápidamente algunas cosas. El mejor vestido. En aquellos tiempos toda familia tenía un vestido especial que era muy costoso. No es como hoy que podemos ir a las tiendas, que era reservado para eventos especiales. Muy probablemente era del hermano, para el casamiento del hermano mayor. Por eso él se enoja. Esto estaba guardado. Toda familia criaba un animal para un evento ya preparado. Yo no creo que este becerro gordo lo prepararon para este regreso. Quizás lo prepararon para otro tipo de fiestas. Por eso que se enojó el hermano mayor. Y no solo eso, el anillo significaba pertenencia. Pertenecías a una familia. O sea, aquí no vas a llegar de jornalero. Aquí vuelves de anillo. Y el anillo significa que tú eres otra vez heredero de esta familia. Y aquí está donde el padre es el pródigo. El padre le dio lo que no le correspondía, luego lo recibe y le vuelve a dar de su herencia, al ponerle el anillo, otra vez la parte que tampoco merecía. Dígame usted, ¿quién es más pródigo? ¿El padre o el hijo? El padre es el más pródigo, porque él dio una vez lo que no tenía que dar y lo vuelve a dar a quien no lo merecía. Así es Dios contigo, así Dios conmigo. Por eso nuestro Padre Celestial también es un Padre pródigo, porque te da y te da lo que no mereces por gracia y misericordia. Te da el bien que no mereces, te da el mal que no mereces. Así lo es. Poner calzado en sus pies. Los siervos y jornaleros no usaban zapatos. Solo la familia usaba zapatos. Aquí no vas a venir de pródigo. Aquí llegas como hijo. Por eso quiero hacerte una pregunta y quiero hacer dos invitaciones. ¿Habrá algún pródigo, hijo, esposo, que tú te estás dañando a ti y dañando a los tuyos por tus decisiones necias? Dios no llega a aquel lugar para bendecirte. Tú tienes que venir, Él te espera. Ayer le decía a los hermanos de rescate, la oveja se perdió por necia y Dios la buscó, el pastor la buscó. La moneda se perdió por accidente y la mujer la buscó. El hijo se perdió por rebeldía, el padre no lo buscó, lo esperó. Quizás te invitaron aquí a celebrar el Día del Padre, quizás. Y tú has causado mucho dolor a tus hermanos, a tu casa. Tú necesitas primero entender que pecaste contra el cielo. Y luego contra tu padre, tu hermana, tu familia, tu esposa. Y ahí ser restaurado. Y va a haber una gran fiesta. Y ahí sí, hermano, hay que derrochar. Es el tiempo de derrochar. O quizás tú eres un papá que estás batallando, una mamá que está batallando, o una mujer que está batallando con alguien que está actuando mal y tú estás ayudando y gastando y gastando y gastando. Espérate, deja que paguen las consecuencias, deja que le falte, déjale que le duela para que entienda y vuelva en sí. Y cuando él vuelva en sí, ahí sí, prepárate para derrochar, para festejar. Pueden inclinar su rostro en esta mañana, cerrar sus ojos. Habrá alguien en este lugar que diga: pastor, yo antes venía a la iglesia hace mucho, pero yo soy ese pródigo. O alguien que vino por primera vez quizás y
Y te has dado cuenta que tú también eres como ese hijo que causas dolor y tristeza. Y quieres venir al Padre y decir: Señor, te necesito recibir en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Ven a mi vida. Yo quiero regresar a casa. Quiero sentir la felicidad que un día tuve y hoy no la tengo. Si ese eres tú, yo te pediría: levanta tu mano al cielo y dile: ese soy yo, Dios te bendiga. Alguien más que diga: yo necesito volver. Dios te bendiga. Alguien más. Allí arriba hay todos los ojos cerrados, los rostros inclinados. Esto es entre tú y Dios. No importa la vergüenza pública. ¿Qué importa? Lo importante es volver en sí y que haya fiesta. ¿Habrá alguien más que diga: sí, yo necesito volver a casa? Quiero recibirte, quiero que me perdones. Déjame hacer otro llamado. ¿Cuántos papás están sufriendo? ¿Cuántas mamás están sufriendo por sus hijos? Y tú has dado y dado y dado. Y los ves sufrir y te duele y te duele. ¿Por qué no aprender del Padre Celestial como Él hace? Mientras estás en la provincia lejana, Él nos ayuda. Porque necesitan experimentar el dolor para volver en sí. Pero cuando vuelvan en sí, prepárate para derrochar. Prepárate para festejar. Prepárate para hacer fiesta. Pero quizás usted me diga: pastor, pero yo no tengo fuerzas para esperar. Yo no puedo ver a mi hijo sufrir. Necesito fuerza. Necesito ser un padre pródigo y aprender de este padre a ser padre. ¿Habrá algún papá así aquí? Todos los ojos cerrados, los rostros inclinados. Levanta tu mano al cielo y dile: ese soy yo. Ese soy yo. Estoy sufriendo con mis hijos. Estoy sufriendo con mi necesidad. Estoy sufriendo. Necesito que me ayudes a saber esperar. ¿Cuántos necesitan fuerza para saber esperar? Saber esperar en el Señor. Señor Jesús, bendice cada papá en esta mañana. Yo los entrego a ti. Yo te doy honra y gloria porque tú nos tratas con amor. Amor a veces es esperar. Amor a veces es permitir que paguemos las consecuencias para que entendamos y seamos sabios y después podamos volver a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice esta preciosa congregación. Y que aprendamos en esta mañana de la historia del Padre.